Saludos, compañeros y profesor. Mediante la presente presentación le expondremos, junto con mis compañeras Génesis Núñez, Oriana Contreras, Andrea Meléndez y mi persona Maciel Salas, el tema políticas petroleras, esperando que la información sea de su agrado. Con respecto a la temática a exponer, por la cual abarcaremos y estudiaremos todo este tema sobre las políticas petroleras, le daremos inicio con el petróleo y su definición, para adentrarnos en lo que respecta a su historia, características y clasificación, para dar paso a las políticas petroleras en sí, abarcando desde el descubrimiento del petróleo hasta la actualidad, y puntualizando a su vez los objetivos de las políticas petroleras, las políticas estatales relacionadas al petróleo, de igual forma las internacionales que van referidas a la OPEP y las políticas actuales relacionadas también al petro y al petro en general. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los recursos minerales en Venezuela, que son pertenecientes al arco minero y los otros minerales existentes. También estudiaremos lo que es la evolución de los recursos naturales en la economía venezolana y plantearemos la actualidad con respecto a estos recursos y las importancias estratégicas. Por último, daremos un cierre satisfactorio por medio de una conclusión, para posterior dejar evidenciadas nuestras referencias utilizadas a lo largo de la investigación. Cuando hablamos sobre las políticas petroleras, hacemos referencia a los diversos factores o el capítulo perteneciente a la política económica, que busca impulsar el desarrollo general sobre la economía, aunque sin embargo, estas políticas poseen un alcance mucho más extenso, donde además se inmiscuyen aspectos, acontecimientos y consideraciones a tomar en cuenta para poder abarcar este extenso tema. Por tanto, estaremos haciendo referencia a todos los puntos anteriormente mencionados en nuestra temática a exponer, aunque haciendo énfasis en cómo todo esto influye en la economía venezolana, teniendo en cuenta los demás recursos minerales y las políticas petroleras que se encuentran actualmente establecidas. Primeramente, ¿qué es el petróleo? Su término proviene del término petra, que significa roca, y también del término elaión, que significa aceite, aunque también se dice que proviene del latín oleum, que es interpretado de igual forma como aceite. Sin embargo, ambas referencias hacen alusión a lo que realmente es, un líquido de distintas densidades que puede ser de color amarillo, verde, rojizo, transparente o negro, que varía de acuerdo a la función de la composición de los elementos químicos. Como ya se conoce, este es un recurso que en su destilación es utilizado para infinidades de fines, bien sea industriales, entre otros, y se tienen en su presentación como gasolina, aceites, asfaltos, entre muchos más. Entre las características que puede tener este recurso natural, se establece un desglose entre las propiedades físicas y la composición química. Primeramente, entre las propiedades físicas se tiene la densidad, donde se establece una comparación con respecto a la livianidad sobre el agua, medida principalmente por los grados API, los cuales veremos con detenimiento más adelante. También se dice que su peso puede variar de acuerdo a la composición física y a los factores físicos que le atribuyan. Con respecto al olor, en el caso del petróleo, debido a su alto contenido en azufre, su olor puede ser considerado como desagradable, aunque también este también se puede ver afectado y puede variar de acuerdo a los factores naturales y a la composición que tenga el petróleo en cuestión. Su color, como ya fue nombrado anteriormente, puede variar entre amarillo, rojo o negro, aunque, como aspecto general, se tiene que su tonalidad se oscurece de acuerdo al aumento en su peso. Ahora bien, con respecto a la composición química que posee el petróleo, es importante resaltar que este está compuesto principalmente por carbono e hidrógeno, donde ocupa un 83 y 87% para el carbono y un 11 y 14% para el hidrógeno. Sin embargo, entre otros componentes, los cuales se integran al petróleo, se tiene al azufre, al oxígeno, al nitrógeno y otros sales minerales. Consecuentemente, se puede establecer una clasificación de acuerdo a la serie de hidrocarburos que predominen en la composición del petróleo, donde se tienen a los parafínicos, aromáticos y nafténicos, excluyéndose así a los hidrocarburos olefínicos en su composición, debido a que en la formación de este recurso natural su atmósfera es reductora y anaeróbica, donde no predominan este tipo de hidrocarburos. Ahora bien, hablemos sobre la clasificación del petróleo de acuerdo a sus grados API.
La clasificación con respecto a este recurso natural se puede establecer según la American Petroleum Institute, mayormente conocida por sus siglas API, que es una asociación comercial nacional que representa todos los aspectos de la industria estadounidense con respecto al petróleo y el gas natural, donde según Launch 2008, la densidad de la API da una idea de composición más o menos ligero. Cuanto mayor son sus grados API, con mayor proporción los hidrocarburos ligeros y por tanto es más favorable la obtención de productos destilados. Entonces, para esta clasificación se tienen 4 tipos de petróleo. Primeramente, al liviano, que posee un grado API de 31,1, es el crudo que posee una mayor concentración, pero de bajo peso molecular, lo cual lo hace fácil de transportar. Consecutivamente, está el petróleo mediano, que tiene un grado API entre 29,9 y 22, y su concentración es media con respecto a los hidrocarburos de bajo peso molecular. Consecutivamente, se tiene al petróleo pesado, que es aquel que posee una concentración media con respecto a los hidrocarburos de mediano peso molecular, lo cual resulta a un crudo medianamente difícil de transportar. Consecuentemente, se tiene al crudo extrapesado, que es aquel que posee unos grados API igual o inferior a 10. Este posee una concentración menor de hidrocarburos, pero de mayor concentración molecular, lo cual resulta a un crudo pesado y difícil de transportar. Consecutivamente avanzando, ahora toquemos un poco el tema sobre la historia y el inicio del petróleo, el cual se puede remontar para el siglo XIX, donde si bien ya los indígenas conocían la existencia de este recurso, este no era muy popular, ni mucho menos explotado. Todo comenzó alrededor del año 1878, año que le da curso a la extracción del petróleo en una pequeña refinería ubicada en el estado Táchira, que sin pensar se convertiría en un protagonista de la economía venezolana. Por su parte, la explotación de este recurso, que inició con la presidencia de Juan Vicente Gómez entre los años 1908 y 1935, marcó una trascendencia en lo que respecta a la configuración de la economía del país, ya que dio un giro de ser un sector agricultor y exportador de café que además dependió su crecimiento a la demanda que podían generar países como Estados Unidos o países europeos, y pasa así a ser un país urbanizado y dependiente de su mismo desarrollo, figurando así a finales de los años 20 como el segundo productor y el primer exportador de petróleo a nivel mundial. Para años más tarde, posterior al fallecimiento de Gómez, se inicia una huelga petrolera, debido a las condiciones de los trabajadores de las refinerías Zulia y Falcón, donde su trato era inhumano y la remuneración realmente poca. Entonces, para el que ocupaba el cargo de presidente en aquellos tiempos, que es el señor Eleazar López Contreras, decretó un aumento diario para poder así reanudar las actividades petroleras, las cuales estuvieron paralizadas a lo largo de 43 días. En el año 1941, con la Segunda Guerra Mundial, el petróleo alcanzó una cifra considerable con respecto a su producción, alcanzando un total de 228 millones de barriles producidos, que desfavorablemente para el año siguiente desciende a 148 millones, bajando un 25% considerable con respecto a su margen de producción. Años consecutivos, centrándonos en el año 1943, el presidente Medina Angarita convocó a un congreso de sesión extraordinaria, donde se promulga la primera ley de hidrocarburos, donde se unifican todas las medidas con respecto al petróleo, tomadas en presidencias anteriores, y se establecen nuevos aspectos como por ejemplo el aumento de impuestos y regalías. Más tarde, para el año 1959, poco después de la toma de presidencia de Betancourt, se celebra el primer Congreso Petrolero de Países Árabes, donde Venezuela, aún al no ser perteneciente sobre estos, fue invitado y se realiza la propuesta de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mayormente conocida por sus siglas OPEP, que años más tarde, en el año 1962, fue materializada, siendo junto a Venezuela, países como Arabia Saudita, Kuwait, Irán e Irak parte de esta organización, que se propuso coordinar una política de fomento de los Estados miembros para así influir en los precios del crudo y asegurar los ingresos futuros que esta actividad brinda. En medida de que esta participación del Estado fue aumentando en la industria petrolera, se crea una conciencia nacionalista que genera la
necesidad de que el Estado participe directamente en la producción de este recurso, donde en el año 1960 se crea la Corporación Venezolana de Petróleo, una empresa nacional dependiente al Ministerio de Minas e Hidrocarburos, que tiene la labor de realizar funciones de exploración, exportación y comercialización del petróleo, en competencia con las compañías transnacionales y dentro del país mismo. Durante la presidencia de Raúl Leoni, entre 1964 y 1969, se le da continuidad y fortalecimiento a la OPEP y a la CBP, que son la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la Corporación Venezolana de Petróleo. Aunque se cambia la fijación con respecto a los precios del petróleo, donde se tomarían como factores de referencia a los que se determinen en común acuerdo con las empresas petroleras del país, cosa que ocasionó efectos negativos en la economía del país, ya que se disminuyeron los ingresos por concepto de impuestos sobre la renta, pagado por las empresas petroleras. Finalmente, para el primer gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez, se inicia el proceso de expansión y también la crisis de la economía, donde se nota el agotamiento histórico de la renta petrolera, que sin embargo, para el 1 de enero de 1976 ocurre y se materializa la nacionalización de la industria petrolera, que trae consigo la creación de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, conocida como PDVSA, que pasa a ser la casa de matriz de la industria petrolera ya nacionalizada, y que debe ejercer como empresa pública la dirección y el control de la industria petrolera venezolana. Hola, mi nombre es Génesis Núñez y en este momento ya evaluamos la importancia del petróleo dentro de la economía venezolana. Ahora bien, vamos a estudiar la evolución de dichas políticas petroleras desde 1920 hasta la actualidad, para entender cuál es su base y cuál ha sido su objeto. Es por esto que, para entender las políticas petroleras, debemos entender a las políticas económicas públicas, como todas las políticas públicas que forman parte de las acciones que realiza un gobierno para normar la vida de los habitantes. Las políticas económicas pueden ser muy amplias, y es por eso que, citando a Timbergen, de parte de Cuadrado, indicaban que la política económica es un proceso de elaboración consistente para generar la manipulación deliberada de determinados instrumentos y de esta manera alcanzar ciertos objetivos de mayor envergadura. Es así como, en resumen, y acorde a lo que establece el portal Analítica 2000, podemos definir las políticas petroleras. Estas deben entenderse como un capítulo de la política económica para impulsar el desarrollo integral de nuestras economías. De esta manera, y según Cuadrado, podemos distinguir entre tres tipos de políticas económicas. Número 1, las políticas cuantitativas, que son aquellas modificaciones o variaciones introducidas en los instrumentos ya disponibles dentro de las economías. Las políticas cualitativas, que se consideran a todas aquellas que sirven para introducir cambios estructurales dentro de la economía sin afectar los aspectos esenciales de la organización económica social. Y número 3, las reformas, que tienen como fin último cambiar o modificar totalmente los fundamentos del mismo sistema económico. Por otro lado, tenemos las políticas macro y microeconómicas. Las primeras están orientadas, o su núcleo de atención está orientado a los agregados y variables macroeconómicos que se relacionan con los grandes equilibrios de una economía, y las microeconómicas, que están orientadas a atender o a estudiar de manera esencial las decisiones individuales de los componentes económicos. Por otro lado, tenemos las políticas a corto, a mediano y a largo plazo, que buscan establecer o son establecidas en medida del periodo de tiempo en el que están siendo ejecutadas. Todas estas políticas tienen como fin último el desarrollo y el bienestar económico de una nación. Es por ello que las políticas petroleras deben ir orientadas en este sentido. Por otro lado, Cuadrado establece que los objetivos económicos son los que están más íntimamente ligados al bienestar económico general de una nación. Entre ellos podemos conseguir 5, siendo estos: número 1, el crecimiento económico cuando se habla de aumento o expansión de la producción de un país; número 2, el logro de un pleno empleo, o al menos de un nivel relativamente alto de empleo; número 3, la estabilidad general de los precios de bienes y servicios que se ofrecen dentro de una nación;
4. El equilibrio general de la balanza de pagos y por ende cada uno de los componentes de la misma. Y por último, la distribución más equitativa de la renta y de la riqueza, o al menos de la reducción de las desigualdades existentes dentro de un país. Es por ello que las políticas petroleras siempre deben estar orientadas como una política económica a cumplir con al menos uno de estos objetivos económicos establecidos por Cuadrado en el 2010. Ahora bien, si evaluamos la evolución de las políticas petroleras desde el año 1920 hasta nuestra actualidad, vamos a entender que no siempre las políticas petroleras cumplieron con el objetivo para el cual fueron creadas. Desde las primeras décadas del siglo XX, Venezuela se articuló al sistema mundial como uno de los principales proveedores de petróleo. En la década de 1920, la dictadura de Juan Vicente Gómez fue generosa en la concesión de extensos territorios a las compañías transnacionales. La demanda de petróleo para el desarrollo industrial europeo y estadounidense llevó a las compañías transnacionales, básicamente Creole Petroleum Corporation, subsidiaria de la Standard Oil, y la Royal Dutch Shell, a poner todo su empeño en la explotación hidrocarburífera en Venezuela. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, las compañías estadounidenses figuraban como las principales inversionistas en el país y Venezuela entonces se caracterizó desde los 20 por hacer parte del tipo de estados cuya principal actividad de exportación se encuentra en manos de capitalistas extranjeros. Hacia la década de 1930, las exportaciones petroleras desplazaron en importancia a las exportaciones de materiales agrícolas como el café y el cacao. En 1929, la relación de valor de las exportaciones de petróleo con las demás exportaciones fue de 3:1 y en 1935 varió de 9 a 15. La participación estatal petrolera se limitaba a la recepción de una renta por parte de la explotación petrolera generada. Es decir, el papel del Estado se limitaba al arbitraje del proceso de la acumulación de capital realizado a favor de las compañías transnacionales. Vemos entonces en 1930 cómo el petróleo desplaza al café y al cacao convirtiéndose en el principal producto de exportación, y cómo la Segunda Guerra Mundial ocasiona un alza en los precios del petróleo. A este punto, y pasando a la década de 1941, es necesario definir lo que es la renta petrolera. Se entiende, según Martínez, como renta petrolera al ingreso monetario que queda en manos de los agentes, el Estado, la empresa estatal y o las compañías que participan de la explotación petrolera después de recuperar los gastos. En la explotación petrolera se conjugan los tres factores de producción: capital, trabajo y tierra. Este último origina lo que se denomina como renta, que proviene fundamentalmente de la propiedad de la tierra o de la condición terrateniente que ostenta el Estado. En el año 1943, el gobierno del general Isaías Medina Angarita intentó tener mayor control y mejorar la participación del Estado dentro de la actividad petrolera. Por eso, se ocupó de uniformar las políticas petroleras y entre ellas orientando el régimen de concesiones hasta su duración en 40 años. Se sistematizaron asimismo otras normas de fiscalización y supervisión de la actividad petrolera y se fijó el derecho de explotación o regalía en 1/6 de la producción. Asimismo, se establecieron otras normas que fijaban o regulaban el negocio petrolero. El gobierno de Medina Angarita fue derrocado cuando finalizaba su mandato, y entonces, en 1945, una alianza entre militares y el partido político Acción Democrática tomó el gobierno por medio de un golpe de Estado. El nuevo gobierno de transición fue elegido mediante sufragio directo en diciembre de 1947. Este nuevo gobierno, presidido por el escritor Rómulo Gallegos, asumió en febrero de 1948 y en su breve ejercicio del gobierno estableció un nuevo régimen impositivo para la explotación petrolera mediante la fórmula conocida como miti-miti, que proviene del término 50-50, que quiere decir o representa mitad y mitad. Es por eso que las leyes emitidas en 1943 y 1948 respectivamente configuraron lo que sería el ordenamiento jurídico y las políticas petroleras que primaron durante la mayor parte del siglo XX. Entre 1948 y 1958 se conoce como el periodo de la posguerra.
Este periodo fue en el que se realizaron las más grandes inversiones en el sector petrolero venezolano. Es por ello que en el año 1960 se crea la CBP o Corporación Venezolana de Petróleo según sus siglas. Asimismo, se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ambas organizaciones tenían como objeto regular la producción petrolera y los ingresos que se generaban a partir de ella. En 1970 se crea la organización Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA por sus siglas, y se concreta la nacionalización petrolera, que, según Massa Zavala, la nacionalización de 1975 fue un proceso de estatización concertada, entendiendo que después de esta nacionalización, el artículo quinto de la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos garantizó la permanencia de las compañías privadas, otorgándoles el predominio en la comercialización y en el desarrollo tecnológico, condiciones que aseguraron los intereses del capital monopólico y prolongaron el carácter de enclave de la explotación petrolera. Por medio de los contratos de asistencia técnica, asociación y comercialización, las compañías transnacionales continuaron usufructuando gran parte de la renta petrolera. En la década de los 80, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, se dio una devaluación drástica conocida como el Viernes Negro. Para este punto, la política de apertura petrolera concebida en la lógica de la globalización neoliberal tendió a desprender a la empresa estatal PDVSA del control del Estado. Bajo esta perspectiva, las reducciones impositivas, las inversiones en el exterior y los nuevos contratos suscritos estaban dirigidos al incremento de la explotación petrolera para responder a las crecientes demandas del mercado. En desenvolvimiento de esta política, el papel de la empresa estatal quedaba relegado ante el influjo ejercido por las compañías transnacionales que se beneficiaban no solo de las reducciones fiscales, sino que contaban con el campo abierto para obtener grandes ganancias como resultado de nuevas explotaciones petroleras. En este sentido, la política de apertura petrolera se desarticulaba de los intereses del Estado Nacional para orientarse en función de las exigencias y demandas de los mercados externos de hidrocarburos. Para el año o la década de los 90, a partir del año 2000, de 1999, con la llegada del gobierno de Chávez, se aparta la política de apertura petrolera deslindándose de la lógica del libre mercado, para conducir así la política petrolera hacia lo que exigía la nueva Constitución del 99. Esta determinaba, por ejemplo, que la totalidad de las acciones de la empresa PDVSA eran del Estado venezolano, impidiendo con ello su privatización total o parcial. Estas políticas también fueron acompañadas mediante la reestructuración de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a fin de restringir la oferta de petróleo y presionar en el alza de los precios. La unidad de estos países petroleros en torno a este propósito quedó avalada mediante la segunda Asamblea Cumbre de la organización, realizada en septiembre del 2000 en Caracas, Venezuela. Es por esto que, según lo establecido por Martínez, Núñez y Pagliacci en el 2008, indican que las políticas petroleras estaban orientadas no solo a cumplir con lo que exigía la Constitución del 99, sino también con lo que exigía el modelo económico establecido por el gobierno de turno. Esto estaba o giraba en torno a tres pilares. Número 1, la nacionalización de la empresa estatal encargada de la producción del petróleo. Número 2, la reestructuración y reforma de la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Y por último, la centralización de las acciones de dicha compañía en el Ejecutivo Nacional. Es por todo lo antes mencionado que comienza a evidenciarse a partir del 2010 que las políticas implementadas no eran las adecuadas. Según el portal Analítica 2000, citando aquí y a Villarroel en el 2018, indicaban que el modelo adoptado era vulnerable a la caída de los precios y además se volvió insostenible por la falta de inversión y la caída del volumen exportado. Por otra parte, Ruiz en el 2001, citando a Giordani, indicaba que los planes tenían un alcance mayor a la mera referencia de las metas económicas y que la empresa PDVSA se ligó, o el papel de la empresa PDVSA se ligó al cumplimiento de una acción ideológica por parte del Estado. De esta manera, vemos que las políticas comenzaron a responder a intereses políticos y no a los intereses económicos. Es por todo lo antes mencionado y entendiendo que Venezuela era un país primario exportador, cuyo principal producto de exportación era el petróleo, que el país comienza a sumirse en una grave crisis económica, política y social. Para el 2019, Toro Hardy, especialista en temas de petróleo, indicaba al portal Globovisión que el déficit de Venezuela era inmanejable y que, entre otras cosas, no se estaba produciendo petróleo.
Para comenzar a hacerlo nuevamente, era necesario contar con financiamiento externo que permitiera recuperar la industria petrolera y que adicional a eso, era necesario trabajar de la mano con el capital privado para que PDVSA fuese un actor más en el mercado y no tuviese tanta participación como lo tiene hoy en día. Sin embargo, no hubo un cambio en las políticas petroleras. En el año 2017 se crea el petro como un criptoactivo, cuyo precio estaba sujeto a- al precio del barril de petróleo en los mercados internacionales. Según el portal Analítica, en el año 2022, las políticas petroleras exitosas en la actualidad serán aquellas que permitan o que estén alineadas con las políticas globales, que permitan el desarrollo de otros sectores de la economía y asimismo el crecimiento y la expansión de la industria petrolera nacional. Según Ruiz, en el 2001, la Organización de Países Exportadores de Petróleos, por sus siglas OPEP, fue fundada bajo el marco de una conferencia en Bagdad el 14 de septiembre del año 1960. Esta fue creada por 5 países: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Y se convirtió de esta manera en la primera organización de países exportadores de materias primas. El objetivo por el que fue creada en su momento era para hacerle frente a las reducciones de precios que estaban organizando o que estaban ocasionando las compañías petroleras. Según el portal de la Organización de Países Exportadores de Petróleos, la misión de esta organización es coordinar y unificar las políticas petroleras internacionales de los países miembros. Asimismo, asegurar la estabilización de los mercados petroleros con el fin de garantizar o asegurar un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los consumidores. Asimismo, generar un rendimiento justo para quienes invierten capital dentro de la industria petrolera. Esta misión se mantiene vigente hasta el día de hoy y en torno a esta misma giran las políticas petroleras que generan desde este organismo. El arco minero de Venezuela es el arco minero del Orinoco, conocido por sus siglas AMO. Está ubicado al sur del río Orinoco, en la parte norte del estado Bolívar. Está constituido por una superficie total de 111.843,70 km², de los cuales solo en el 5% se realizan la explotación y la exploración de minerales. Con respecto a su creación, el 24 de febrero de 2016, el gobierno bolivariano de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, AMO, a través del decreto presidencial número 2248, publicado en la Gaceta Oficial número 40.855. El Boletín Antropológico, publicado en 2016, señala que su extensión incluye la desembocadura de los ríos Apure y Suata sobre el río Orinoco y las cuencas de los ríos Chorromacho, Aro, Ariza, Mato, Tacoto, Caura, Cuchivero, Cuchiverito, Guaniamo y Parguás, y los límites noroeste del monumento natural Sierra de Maigualida y a solo 5 kilómetros del monumento natural Cerro de Guanay, declarados ambos monumentos nacionales. Básicamente, el AMO engloba un territorio con condiciones paleoecológicas únicas en el mundo, con una estratégica riqueza hídrica y en yacimientos arqueológicos demostrados por la arqueología venezolana en sus más de 100 años de investigación de esta gran región geohistórica. Realmente, más del 40% de la cuenca tributaria del río Orinoco se ubica en el territorio que abarca el arco minero. Entonces, ¿qué es? De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, es una propuesta política para construir un eje productivo alrededor de las minas que sirva para promover y proteger los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos económicos de nuestro país en esta región al sur de Venezuela. Otras fuentes distintas a las del Estado lo señalan como el proyecto que el expresidente Hugo Chávez mencionó en 2011, presentó formalmente en 2012 y que en el 2016 aprobó su sucesor Nicolás Maduro, proyecto que pretendía ser una gran oportunidad para reordenar la pequeña minería del sur del país, atraer inversiones millonarias de empresas nacionales y extranjeras e incrementar los aportes a los programas sociales, apoyando arbitrariamente la minería de 111.843 km² del estado Bolívar, con presencia de minerales como oro, hierro, bauxita, coltán, diamante, cuarzo, manganeso,
granito, entre otros. Sin embargo, terminó siendo una sentencia de muerte para las selvas venezolanas y su gran biodiversidad, para las 198 comunidades indígenas que ahí habitan y para quienes se pierden en el deseo de alcanzar el dorado. En febrero de 2016, durante una reunión celebrada en la sede principal del Banco Central de Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro aseguró que más de 150 empresas de 35 países estaban interesadas en invertir en la minería a gran escala del arco minero del Orinoco. Y para llevar a cabo los proyectos estaba prevista la conformación de empresas mixtas, en las que la República tuviera una participación igual o superior al 55%, mientras que compañías privadas que podían ser venezolanas o extranjeras poseerían el resto de las acciones. También el mismo día se anunció la firma de 4 acuerdos de entendimiento relacionados con el megaproyecto de minería, 2 de ellos asociados a la explotación de oro, uno con la empresa Afridian de la República del Congo y otro con la empresa canadiense Gold Reserve, la cual en 2014 había ganado una demanda al Estado venezolano por su expulsión del proyecto aurífero Las Brisas durante el gobierno de Hugo Chávez. No obstante, aunque Maduro aseguró que eran cientos de empresas las interesadas en el arco minero del Orinoco, las que se han asociado con el Estado son pocas. El 29 de septiembre de 2016 se creó la primera empresa mixta que participaría en el proyecto y la que se quedó con la explotación del yacimiento de oro más grande de Venezuela, las minas Las Brisas Las Cristinas. En el decreto número 2465 de la Gaceta Oficial número 41.000 se publicó el nacimiento de Siembra Minera, Sociedad Anónima, conformada por la Corporación Venezolana de Minería, CVM, en representación del Estado venezolano, y GR Mining Inc., en representación de la canadiense Gold Reserve. Según las revelaciones de los Paradise Papers, una serie de filtraciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la empresa GR Mining Inc. fue creada en el paraíso fiscal de Barbados el 15 de abril de 2016, apenas 5 meses antes de asociarse con el Estado venezolano, y sus directores son Alexander D. Belanger y Robert A. McInnes, directivos también de Gold Reserve. De acuerdo a lo publicado en la página web de la compañía canadiense, Siembra Minera tiene derechos sobre 18.950 hectáreas en las que se encuentran más de 10 millones de onzas de oro, además de yacimientos de plata y coltán, entre otros. Por otro lado, el anuncio de la creación de la empresa mixta hizo que se duplicara el valor de las acciones de Gold Reserve en la bolsa de Toronto. Pero al cierre de 2019, la empresa aún no extraía oro del suelo venezolano y las minas en las que debería estar trabajando están plagadas de bandas de criminales que se autodenominan sindicatos mineros y se imponen de la forma más sangrienta y cruel con el amparo de ciertas autoridades regionales. En la actualidad, desde 2019, las plantas de la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela, Compañía Anónima, Minerve, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, están prácticamente apagadas, pues las bandas criminales y las guerrillas que operan en las minas de Bolívar han ocupado incluso los espacios que por ley le corresponde explotar a dicha empresa, creada en la década de los 70 y ubicada al sur de la entidad, a pesar de que amplió su capacidad de procesamiento de 4 a 11 toneladas al año luego del decreto de nacionalización del oro que impulsó Chávez en 2011. El Ministerio de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico establece que los propósitos de Venezuela en el arco minero del Orinoco son los siguientes: ordenamiento territorial y formalización de la producción minera, proteger las comunidades mineras y autóctonas, así como a sus espacios ceremoniales, combatir a los mercenarios que pervierten la actividad minera y esclavizan a la clase obrera, impulsar y acompañar a la organización de las bases populares que viven de la minería para hacer un aprovechamiento de los recursos minerales con absoluta responsabilidad social y ambiental, así como desarrollar potencialidades conexas, desarrollar proyectos economineros a gran escala que protejan la soberanía del Estado sobre los recursos naturales para el beneficio del pueblo,
proteger la biodiversidad presente en el arco minero del Orinoco y en sus áreas de influencia directa e indirecta, restaurar los pasivos ambientales heredados de las actividades de la pequeña minería y de las grandes transnacionales, proteger y resguardar yacimientos y restos arqueológicos ubicados en el arco minero del Orinoco y sus áreas de influencia directa e indirecta. Respecto a su división, el arco minero está dividido en 4 bloques con potencialidades definidas. El primero, denominado Juana la Avanzadora, contiene grandes yacimientos de coltán, el oro azul, componente estratégico para la moneda industria de la tecnología. También existen depósitos de oro, bauxita y diamantes. El segundo bloque, nombrado Manuelita Sáenz, posee oro y diamantes. El tercer bloque, denominado Negra Hipólita, contiene hierro, oro, diamante y bauxita. Y en el cuarto bloque, denominado Josefa Camejo, donde se localizan varios yacimientos auríferos. Ahora bien, hablemos del coltán en Venezuela. Según Santana 2016, el Ejecutivo Nacional puede declarar como minerales estratégicos lo que considere por razones de conveniencia nacional y de interés público mediante decreto. La columbita y la tantalita, comúnmente conocidos como coltán, son minerales que contienen los elementos de niobio y tantalio, respectivamente, elementos que son fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías tales como telefonía móvil, fabricación de computadoras, armas inteligentes, radares, aviónica, industria aeroespacial, la parte que son satélites y naves espaciales, la levitación magnética, todo lo que es el sistema de transporte que suspende, guía y propulsa vehículos, principalmente trenes, utilizando un gran número de imanes. En la parte de la medicina, los marcapasos, implantes, dispositivos para sordos, etc., entre otros. Por lo que en el artículo número 1 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos, se declaran como elementos estratégicos para su explotación y exploración al niobio y al tantalio, y quedan sujetos al régimen previsto en el mismo. En el artículo número 2 queda establecido que el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico es el encargado de la ejecución del presente decreto. Entonces, ¿qué es el coltán? Según Flores 2019, el coltán no es un mineral. Podemos verlo como un término o abreviatura comercial utilizada originalmente en África para nombrar una serie de minerales que tienen los elementos tantalio y niobio en alta concentración. Un informe de Servicio Geológico de Estados Unidos señala que estos minerales a menudo se encuentran juntos, pero tienen propiedades y aplicaciones muy diferentes. Casi el 80% del niobio del mundo se usa en aceros de baja aleación y alta resistencia, mientras que el tantalio es clave para la industria electrónica mundial. El coltán es uno de los 10 minerales más abundantes en Venezuela. Posee una apariencia metálica opaca y cuando se refina se convierte en tantalio metálico, un polvo resistente al calor que puede contener una carga eléctrica alta. Por otro lado, Santana 2016 señala que el coltán es una materia prima de una notable rareza y escasez por su poca existencia requerida para el desarrollo de las actuales y nuevas tecnologías, constituyendo así una gran fuente de riquezas para la economía nacional y el desarrollo de la industria venezolana. Su extracción ilegal o no regulada directamente por el Estado implicaría un uso irracional de los recursos naturales no renovables del suelo venezolano. De acuerdo al portal iVenezuela, en Venezuela los primeros yacimientos del llamado oro azul fueron descubiertos a mediados de 1960 en la zona donde hoy se encuentra el arco minero del Orinoco. Algunos de esos yacimientos eran explotados de forma secreta e ilegal. Apoyándonos de lo planteado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico en 2021, podemos decir entonces que el oro azul, denominación por la cual es conocido el coltán, es uno de los minerales estratégicos del país, pues es bastante cotizado en los mercados internacionales por sus altas concentraciones de tantalio y columbita, dos metales que sirven de materia prima para la industria electrónica, tecnológica y aeroespacial. Por lo que no es sorpresa que el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Roberto Mirabal, informara que como el coltán es un mineral estratégico muy utilizado en el desarrollo de las nuevas tecnologías, por eso se declara como mineral estratégico para el Estado venezolano al niobio y al tantalio. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firma el 5 de agosto de 2016 el decreto con rango constitucional donde se reserva el Estado venezolano las actividades de exploración y explotación al niobio y al tantalio, conocidos como coltán.
Para las industrias estratégicas y por la gran riqueza, este decreto reserva al Estado la exploración y la explotación del coltán como mineral estratégico y lo pone en las mismas condiciones del oro para poder emprender los nuevos modelos productivos a favor del crecimiento económico nacional, explicó Mirabal. Con respecto al proceso del coltán, el portal iVenezuela establece que la extracción del coltán genera un bajo impacto ambiental, ya que se encuentra en forma aluvial. Para su extracción se prevé la constitución de empresas mixtas en las que el Estado venezolano tendrá la mayoría accionaria. Flores 2019 confirma que el coltán se extrae a través de un proceso bastante primitivo, similar a cómo se extraía el oro en California durante el siglo XIX. Docenas de hombres trabajan juntos cavando grandes cráteres en cauces de corrientes, raspando la tierra de la superficie para llegar al coltán bajo tierra. Luego los trabajadores rocian agua y barro en grandes lavabos, permitiendo que el coltán se asiente en el fondo debido a su gran peso. Un buen trabajador puede producir 1 kilogramo de coltán por día. Con respecto a la situación actual del coltán, lo más actual que se pudo encontrar referente al coltán se remonta a la jornada productiva minera, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció que el coltán patrio se encontraba en proceso de certificación y que contamos con cuantiosas reservas naturales de oro azul, siendo nuestra meta la producción de 35.000 toneladas de coltán al año. Según el Ministerio de Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, en 2019, el coltán es uno de los 13 minerales priorizados por el motor minero. Es un mineral muy escaso, altamente codiciado en el mercado internacional. De acuerdo a la información técnica comunicada por el primer mandatario nacional tras los procesos de certificación, Venezuela se convertirá en la primera reserva de coltán del mundo y pasará a ser el primer proveedor de oro azul, lo que impactará positivamente en la economía de la nación. De igual manera, Maduro notificó que el Plan Nacional Minero plantea la implementación de las mejoras tecnológicas responsables con el ambiente y que mientras se va certificando, procederá a activar las plantas de extracción con técnicas de bajo impacto ambiental. Básicamente, el jefe de Estado enfatizó el carácter ecoamigable que tiene el proyecto minero, denominado Las Bendiciones, ya que no necesita el uso de químicos para la extracción ni el procesamiento del coltán. Recordó también que todos los proyectos mineros de Venezuela tienen que ser revisados y discutidos con los pueblos indígenas, con las comunidades mineras, para cumplir con los lineamientos del Plan de la Patria de preservar la vida del planeta y para proteger el patrimonio natural del pueblo venezolano. Diamantes en Venezuela. De acuerdo al portal Actualidad RT, los yacimientos venezolanos de diamantes más productivos, explotados artesanal e industrialmente, se localizan a lo largo de la cuenca del río Caroní, que no está incluida en la demarcación del arco minero del Orinoco. A la fecha, la mayor zona productora de diamantes se encuentra en Guaniamo, una población del sureño estado Bolívar. Cifras extraoficiales calculan que allí se encuentra cerca de 1.000 millones de quilates. El geólogo Manuel Méndez señala que el 85% de los diamantes que se encuentran en Guaniamo son de la más alta calidad y cumplen con los reconocidos criterios de talla, peso, pureza y color. De las minas de Guaniamo, descubiertas en 1968 y consideradas también las más importantes de Sudamérica, se han extraído más de 40 millones de quilates. La producción de diamantes de Venezuela inició con el siglo XX, específicamente el año 1908, cuando se obtienen los primeros reportes de extracción en Santa Elena de Guairén, una población localizada en el sureste del estado Bolívar, a unos 20 kilómetros de la frontera con Brasil. En lo que respecta a los procesos, según el portal Diamantes Infos, existen yacimientos diamantíferos primarios y secundarios, y también yacimientos diamantíferos en los litorales marinos. El yacimiento primario posee la tierra azul por ser conos volcánicos. Existen dos modos de explotación, la mina a cielo abierto y la mina subterránea. En la mina a cielo abierto de diamantes sucede el tipo de explotación más normal, sobre todo en América del Sur. Se desarrolla extrayendo del suelo con ayuda de grandes máquinas excavadoras. Se utilizan explosivos cuando la roca es demasiado dura y se excava el cuenco creando rampas por las cuales suben los camiones que transportan los minerales que hay que tratar y
los que son estériles. Respecto a la mina subterránea de diamante, la extracción subterránea puede hoy alcanzar profundidades de más de 1000 metros por debajo de la superficie del terreno y el contenido de diamantes va disminuyendo con la profundidad. Se utilizan técnicas de extracción. La extracción por derrumbamiento son galerías horizontales excavadas y hormigonadas que atraviesan el cuenco y al final de las mismas se excavan una especie de conductores secundarios que se comunican entre sí con una especie de embudo. Se dinamita todo eso y, bajo la presión de la carga, la galería se derrumba y el material se deposita en los pasillos. Basta con recoger el material, cargarlo sobre las vagonetas y transportarlo a la superficie. Frecuentemente se desarrolla una operación de trituración subterránea antes de elevar los materiales a la superficie. La extracción subterránea en gradas o escalones es un método mixto que es utilizado en la mina Premier en África del Sur. Los yacimientos secundarios por eluviación y de aluvión tienen sus diferencias. En los yacimientos por eluviación, la tierra es amarilla y está próxima al yacimiento primario, mientras que los yacimientos de aluvión se encuentran en gran distancia en los lechos actuales o antiguos de los ríos. Existen todo tipo de explotaciones, desde la explotación artesanal hasta la explotación industrial. La extracción industrial, dragline, utiliza máquinas excavadoras, palas hidráulicas, dragalinas, etc., o dinamita para acceder a las terrazas diamantíferas. Los medios técnicos y financieros necesarios son muy importantes para este tipo de explotación. Largos años de investigación y de estudios geológicos son necesarios antes de abrir este tipo de explotación. Las explotaciones industriales no son numerosas en el mundo, pero totalizan una parte importante del número de quilates extraídos cada año. Explotación industrial de diamante. El lavadero de diamante bruto, cuya extracción se realiza mayormente en las terrazas de los ríos, donde son extraídos los diamantes de los sedimentos que los recubren, separándolos de la grava que ha sido recogida en el fondo de los ríos. Se colocan balsas en los ríos y con ayuda de los potentes motobombas o aspiradoras se extrae el lodo y las gravas. Y por último tenemos los yacimientos diamantíferos en los litorales marinos. Este tipo de extracción también se utilizan potentes máquinas excavadoras o explosivos para alcanzar la grava diamantífera. La extracción en las playas exige mover grandes cantidades de arena antes de poder alcanzar la grava diamantífera y no es raro llegar así a más de 20 metros por debajo del nivel del mar, lo que plantea problemas de filtraciones que hay que solucionar por medio de la construcción de enormes diques que consolidar sin cesar para poder trabajar con seguridad. El trabajo con este método de explotación se ejecuta día y noche. En el caso de explotaciones en el mar, las operaciones son bastante delicadas y se necesitan medios técnicos tales como grandes bombas y tuberías, y hay que tratar a menudo los materiales recuperados a bordo. El portal Sosparen a Venezuela señala que la Gran Sabana al sur de Venezuela es la zona más antigua del planeta, donde más del 80% está inexplorado. Posee los diamantes más puros que se han extraído de la Tierra por pertenecer a los estratos carboníferos más antiguos del planeta. Son los más codiciados por los talladores por su perfección y brillo. La madre del diamante lo constituye la kimberlita, que hasta entonces solo se había hallado en Sudáfrica y Canadá, donde los principales yacimientos que se encuentran en cavernas de más de 100 metros de profundidad, por lo que requiere una inmensa fortuna para su explotación. Pero en Guaniamo abundan estas gemas que convierten a Venezuela en el mayor productor de diamantes de América por encontrarse superficialmente, traduciéndose en menores costos. De los 24 millones de quilates que anualmente extrae la producción mundial, Venezuela ocupa el segundo lugar después de Kimberley al sur de Sudáfrica. Sin embargo, este diamante africano no supera en dureza, brillo e impurezas al diamante de la Gran Sabana venezolana porque la mayoría de las gemas del continente africano son conseguidos en estratos profundos en etapa inicial de formación, que no superan la dureza y el brillo del diamante venezolano. Los diamantes venezolanos se encuentran prácticamente a flor de tierra a lo largo del río Icámbaro,
como resultado de las terribles presiones que sufrió la piedra de carbón y que la tierra expulsa a los lechos de los ríos, donde luego son pulidos por la madre naturaleza. Solo 4 diamantes encabezan en quilates, pureza, brillo y perfección todas las piedras conocidas. El Hub, a quienes se le vincula con trágicos desenlaces, el llamado portugués, con 127 quilates, y otros 2 que fueron encontrados en suelo venezolano, conocidos como Barrabás y el Libertador. Realmente en Venezuela la explotación de diamantes fue marginal y no representaba ningún aporte para el presupuesto del Estado. Contrabandistas deforestan miles de hectáreas para robar de suelos venezolanos esas preciosas piedras que pudieron representar un aporte importante para la economía venezolana. Sin embargo, los diamantes venezolanos llegaban de contrabando a los mercados internacionales controlados desde Londres, donde se monopoliza la producción de diamantes para mantener los precios. La mayoría de nuestros diamantes eran llevados a la ciudad de Amberles, en Bélgica, como el mayor mercado negro de diamantes venezolanos, mercado que es controlado por los judíos mediante la bolsa de diamantes. Cuando los reyes de Europa contemplaron las piedras preciosas que en galeones llegaban desde Venezuela, exclamaron: «Nunca mis ojos se recrearon con tanta belleza que tentan los ojos del hombre». En piedras preciosas, Venezuela es el primer país con minas probadas de amatistas, turquesas, topacios, rubíes, fluorita, malaquita, turmalina, etc. En la formación Roraima está el mundialmente famoso Valle de los Cristales, donde se encuentra el yacimiento más grande del planeta con piedras de cuarzo y cristal de roca. La naturaleza nos regaló una imponente cascada totalmente formada por piedra de jaspe rojo que combina las cascadas de agua transparente con brillantes piedras rojas de un valor incalculable que cubren las losas del fondo del río, considerada entre las 7 maravillas de la naturaleza. El diamante Libertador, llamado así en honor al libertador Simón Bolívar, quien dijo que la revolución bolivariana es como la escultura de un diamante, mientras más golpes recibe, más duro y brillante se pone por una y otra parte. Es considerado el diamante más perfecto hallado en la naturaleza. La bella y extraordinaria gema fue descubierta en 1942 en la Gran Sabana. Pesaba 155 quilates y fue comprada en 1943 por Harry Winston. Para el diamante se tiene la Gaceta Oficial número 40.897 del 5 de mayo del 2016, donde el Banco Central de Venezuela emite la resolución número que dicta las normas sobre la comercialización del diamante en bruto bajo el sistema de certificación del proceso Kimberley. Con respecto a la actualidad, según Singer en 2020, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dictó la resolución 010 que autoriza la explotación de oro y diamantes en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuni y Caroni, con los que amplía la zona de extracción, pero pone en un mayor riesgo a comunidades que viven en las riberas. De acuerdo al portal iVenezuela, en cuanto a los yacimientos diamantíferos, Venezuela es la 6ª reserva en el mundo. El gobierno venezolano suscribió un memorándum de entendimiento con la Empresa Nacional de Diamantes de Angola para impulsar la extracción de estas gemas en el país. La empresa angoleña asesoró a Venezuela durante la certificación del proceso Kimberley para la reincorporación de Venezuela como nación productora de diamantes de alta calidad para la exportación, el mismo del cual salió voluntariamente en 2008 ante la amenaza de sanciones por no aportar datos sobre su producción. Sin embargo, un requisito indispensable es especificar el origen de las piedras exportadas, lo que será todo un reto en un país donde el negocio diamantífero funciona casi por completo en la clandestinidad. Por otro lado, tenemos el oro en Venezuela, que de acuerdo al portal Arena Venezuela, en Venezuela nació la leyenda de El Dorado, que llevó al desespero a todos los conquistadores, el mito de una ciudad de oro.
Dejándonos de mitos y guiándonos por hechos arqueológicos, en la zona arqueológica de Los Tatuy, en el estado Mérida, se hallan misteriosas figuras antropomorfas que fueron saqueadas por arqueólogos alemanes para coleccionistas privados y museos del mundo, donde son exhibidas para asombro de los turistas. Estas figuras de hecho evidencian que la primera cultura universal que utilizó las monedas de oro como patrón comercial es parte de Venezuela, y con esta cultura nació la mítica ciudad de El Dorado, narrada por el conquistador Oviedo y que buscaron inútilmente los españoles. Esta información quedó oculta en la ignorancia e indolencia de la educación venezolana, mientras que constituye materia obligada en muchos institutos educativos en el exterior. Por muchos años, Venezuela fue el mayor proveedor de oro del mundo, hasta el descubrimiento de los yacimientos auríferos en Sudáfrica. La abundancia en oro es tan grande que en algún punto las monedas venezolanas se hacían de oro puro, denominado pachano, en honor a Jacinto Pachano, quien fue director de la Casa de la Moneda en Caracas en 1886, tocándole dirigir la primera acuñación de la moneda de 100 bolívares en oro, la cual se le obsequió al presidente de ese entonces, Guzmán Blanco, como la primera moneda de oro. El pachano no solo cotizaba su valor en los gramos de oro puro que componían su aleación numismática, sino en el respaldo de oro dorado que guardaba celosamente el mayor de todos los bancos centrales del planeta, Guayana. El Amazonas venezolano, con más de 40.000 kilómetros cuadrados, constituye la zona aurífera del estado guayanés. El Callao, en una época, fue la de mayor producción mundial y aún hoy es la de mejor tenor en oro del planeta, 30 gramos por tonelada métrica. Tal es la cantidad de oro que posee el país, que en los años 70 se descubrió otra fabulosa mina de oro con una capacidad productiva de 60 toneladas al año, junto a la de Aracamón, con otras 50 toneladas. El Dorado, Alto Cuyuní y Sicrapa colocan a Venezuela entre las 4 productores de oro del planeta y el número 1 en América. Firmar contratos de concesión con empresas canadienses nos impidió explotar la inmensa riqueza en oro que descansa a flor de tierra en muchas partes del territorio venezolano, y esto permitió que el oro fuera extraído clandestinamente por contrabandistas y más de 4.000 garimpeiros brasileños que, además de robarse el oro y otros minerales, asesinaron y siguen asesinando vilmente a nuestros indígenas. Además, toda la inversión para la explotación de oro se perdió, incluyendo las concesiones dadas a la empresa canadiense, y hoy gran parte del territorio aurífero es manejada por mafias y cárteles, como los que hoy operan el pueblo minero Las Claritas, a 88 kilómetros de las colonias de El Dorado. Con respecto a los procesos, según Transparencia Venezuela, tenemos la extracción, donde criminales y guerrilleros obligan a los mineros a entregar el 30% de los sacos de arenas que extraen. Tenemos a los mineros ilegales, que son hombres y mujeres que, sin estar registrados, explotan minas en zonas autorizadas y no autorizadas. Luego están los mineros legales, mineros independientes o brigadas mineras inscritos en el Registro Único Minero, autorizados para explotar oro y vender su producción a Minerven. Luego, como segunda etapa, tenemos el procesamiento, los molinos, que reciben el material aurífero triturado de parte de los mineros y lo muelen con mercurio para extraer el oro. En este proceso, los mineros recuperan alrededor del 30% del oro que tienen las arenas, y de esa producción deben pagar 1/3 al dueño del molino. Los dueños de los molinos terminan quedándose con más oro que los propios mineros. En la etapa número 3 tenemos las compras. Los minoristas compran el oro a los pequeños mineros y posteriormente lo funden en pequeñas piezas. Ganan alrededor de 15% del valor del oro. Los mayoristas compran el oro a los minoristas y determinan su pureza en las analizadoras de oro y posteriormente lo funden en piezas más grandes. Luego, como cuarta etapa, tenemos el desvío. Las arenas auríferas y las piezas de oro fundidas deberían ser recolectadas por Minerven y por proveedores independientes de oro, que posteriormente entregan todo el metal al Banco Central de Venezuela para aumentar las reservas, pero este no es el destino de la mayoría de los metales. Con respecto a la actualidad, en relación al oro, el portal iVenezuela señala que Venezuela viene trabajando en cooperación con representantes de empresas de la República Democrática del Congo y de China para la certificación de las reservas. Las compañías africanas y asiáticas estarían encargadas de la certificación y cuantificación de los yacimientos. Se estima que Venezuela cuenta con reservas
de oro por el orden de las 7.000 toneladas, equivalentes a 200.000 millones de dólares. La mina de oro más grande de Venezuela le fue otorgada en concesión a una empresa canadiense. Según el portal Transparencia Venezuela, hasta noviembre de 2019 se constituyeron 4 empresas mixtas y sobre ellas ha reinado la misma opacidad que impera dentro del Ejecutivo Nacional. No hay información pública oficial sobre los criterios de selección de los socios, el avance de los trabajos ni el rendimiento de las operaciones. 3 años después de la creación del megaproyecto bautizado como Arco Minero del Orinoco, el negocio de la explotación y comercialización del oro en Venezuela se ha vuelto más sombrío. Fuentes coinciden en que entre el 70% y 90% del oro que se explota es sacado del país en operaciones ilegales en las que han sido involucrados militares y familiares cercanos al entorno presidencial. Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela vende con desespero el oro que recién llega a las minas y el que desde hace décadas engrosa las reservas internacionales. La mina conocida como Cuatro Muertos, ubicada en Las Claritas, es una de las zonas con los mayores reservorios de oro en Venezuela y también de las más peligrosas del país. Miles de personas a diario se meten a hoyos superficiales o se hunden 50, 60, 70 y hasta 120 metros bajo tierra, en las denominadas galerías horizontales, para sacar las piedras que luego son llevadas a molinos en los que se extrae el oro, que posteriormente pasa de mano en mano hasta ser contrabandeado fuera de Venezuela o hasta llegar al Banco Central de Venezuela. Los mineros representan el primer eslabón del oscuro negocio en la explotación y comercialización del oro, que fue exacerbado por el gobierno nacional con la publicación en febrero de 2016 del decreto número 2248, que comprende la creación de la Zona del Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Las detenciones de dirigentes sindicales y trabajadores de la compañía en un marco de criminalización de la protesta no solo han cercenado la libertad sindical y el debido proceso, también la libertad de expresión de quienes hacen contraloría a sus actividades. Trabajadores de Minerven confirmaron que la compañía actualmente opera por debajo del 10% de su capacidad instalada y que sus plantas están cubiertas por agua, desmanteladas e invadidas. Ejemplo de ello son Planta Perú, Caratal, Revemín y La Camorra, las cuales están tomadas por grupos de mineros locales que operan para los grupos delictivos. Los trabajadores aseguran que el oro que Minerven está reportando al Banco Central de Venezuela proviene realmente de mineros ilegales que no se han incorporado al registro único de mineros que lleva el Ministerio de Desarrollo Minero. No han conformado alianzas estratégicas con la estatal, operan en zonas no autorizadas para la explotación de minerales y además continúan usando mercurio pese al letal envenenamiento que produce en ellos y en el ambiente. Minerven no da ni produce prácticamente nada. Todo el oro que ha estado saliendo del estado Bolívar se produce en plantas privadas procesadoras que no sabemos de quiénes son y bajo qué condiciones funcionan, señaló un hombre que laboraba en el área de seguridad patrimonial de la estatal. Otra fuente alertó sobre el auge de los múltiples molinos que operan en la entidad de manera ilegal y dijo que tienen una fuerte vinculación con el sector militar. Los trabajadores afirman que décadas atrás formar parte de la nómina de Minerven representaba un gran logro personal y profesional dado los altos estándares de calidad que tenía la empresa. Ahora sienten vergüenza del estado en que se encuentra y afirman que no hay excusa que justifique que la empresa se haya convertido únicamente en una recolectadora de oro producido de forma ilegal. El 19 de marzo del 2019 la compañía y su entonces presidente Adrián Antonio Perdomo Mata fueron sancionados por la Oficina de Control Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por respaldar las operaciones ilegales de extracción de oro que han permitido sostener al régimen actual. Como resultado de la medida, todos los bienes y participaciones en bienes de Minerven y Perdomo que se encuentran en Estados Unidos en poder o bajo el control de personas estadounidenses fueron bloqueados, igualmente por el reglamento de la OFAC. Todos los estadounidenses o quienes residen en este país tienen prohibido hacer transacciones con los sancionados. Los recursos naturales y minerales con los que cuenta Venezuela se tiene al gas, el cual en Venezuela existe una gran reserva de este recurso,
teniendo una cifra de 195,2 billones de pies cúbicos comprobables para la fecha del 2011, donde este recurso natural tiene una gran ponderación a nivel mundial en Venezuela. ¿Cómo así? Venezuela representa el 8º país con más reservas de este recurso natural y además esta reserva hace que Venezuela pueda tener ese recurso como un recurso explotable y que puede impactar de manera significativa en la economía venezolana, así como lo ha hecho el petróleo. No obstante, se tiene que además el recurso del gas está directamente proporcionado en un 80% con la explotación y extracción de petróleo. De esta forma, si se toma en cuenta las atribuciones que tiene el gas natural y que aparte el gas natural a nivel mundial ocupa el segundo lugar como recurso natural más consumible en el mundo, esto quiere decir que Venezuela podría ser un país que tuviera muchísimo ingreso económico a través de la explotación, producción y creación de gas. ¿Qué ha pasado con estas políticas? Que no se ha hecho algo para que Venezuela pueda impactar en el sector económico industrial. Han habido durante los distintos periodos de gobierno, especialmente en los últimos 2 periodos de gobierno, proyectos que han impulsado a estas industrias. Se conoce que PDVSA es una de las industrias que maneja el sector público para lo que es la extracción y producción de petróleo. De esta forma se han convocado varios proyectos en el área gasífera, como lo es el proyecto Mariscal de Sucre, el proyecto del Gas Anaco de Santo Tomé, así como el proyecto Rafael Urdaneta, proyectos que con información de PDVSA que se ha dado podrían traer la evolución y la economía al país. Sin embargo, esos proyectos del 2011 han sido estancados, han sido lentos y han sido de poca aparición en el sector económico. Debido a esto, se tiene que Venezuela podría tener unas políticas mucho más significativas para agregar al gas junto con los otros recursos naturales como lo es el oro a su conducta económica. Entre las políticas petroleras se tiene que el precio del barril del petróleo está justamente o precisamente está intervenido por el factor mundial y los precios fluctúan debido a la oferta y la demanda. De esta forma, muy a diferencia del gas, el gas siempre ha mantenido un precio muy estable, a pesar de ser uno de los recursos más consumibles del mundo. Esto quiere decir que Venezuela podría fácilmente exportar este recurso y generar con él un ingreso económico mucho más relevante a lo que se está acostumbrado con el petróleo, debido a que el petróleo también ha bajado significativamente todo lo que se ha podido presenciar sobreproducción. Entonces el gas natural sería un recurso muy aprovechable para la economía del país. Sin embargo, todos estos proyectos que se han mencionado anteriormente no han tenido grandes perspectivas y no se han podido proyectar a lo largo del tiempo. De esta forma, Venezuela ha dejado de tener ingresos debido a la producción e industrialización del gas, debido a que el gas puede ser utilizado con muchísimos tipos de recursos, debido a que es un recurso energético, un hidrocarburo, y es parte de la economía mundial, es parte de un producto que necesita para impulsar toda la economía mundial, como lo son los combustibles como para aviones, vehículos y demás. De esta forma, entonces, vamos a apreciar otro recurso consumible que podría estar sacando provecho Venezuela. De esta forma, entonces, estaremos hablando de otro recurso mineral también importante o de mayor predominancia en Venezuela, como lo es el aluminio o su materia prima, la bauxita. En Venezuela se tiene probable una reserva de más de 130 millones de toneladas, comprobables o por comprobar más de 150 millones. ¿Y
que se han podido estimar más de 5.000 millones de toneladas. De esta forma, Venezuela, con esa cantidad de recursos probables, podría impulsar la industria metalúrgica y siderúrgica para la producción, masificación del aluminio y exportación del mismo. Siendo un recurso de materia prima para las industrias, el aluminio en Venezuela es de tal predominancia que también ocupa uno de los mayores puestos a nivel mundial con más reservas. De esta forma, el aluminio, además de ser un producto procesable, es decir, la bauxita ser un producto procesable para convertirse en aluminio, es materia prima de muchos países a nivel global. ¿Que se puede aprovechar económicamente este recurso? Sí. ¿Es aprovechado económicamente este recurso? No. En Venezuela no existe un aprovechamiento de este recurso. Sin embargo, las políticas que se tienen para que este producto sea aprovechable son que no es de debida exportación. Es decir, este producto no es exportable debido a que se presume en el ámbito legal venezolano que debe ser producible. Entonces, la materia prima, la bauxita, no puede ser exportable. Tampoco el aluminio puro, porque sirve de materia prima para la producción netamente venezolana. Sin embargo, la poca inversión y la mucha intervención del Estado ha dejado atrás que grandes industrias tengan que o se hayan interesado en invertir en la extracción y en la explotación de este recurso, ¿no? Se tiene entonces que Venezuela, a pesar de contar con grandes recursos naturales, no ha podido elevar sus ingresos a través de ellos. De esta forma vamos con el siguiente punto. Como siguiente punto se tiene lo que es el hierro, donde Venezuela ocupa uno de los países con más reservas de Latinoamérica en este recurso mineral. Por lo tanto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, es comprobable que tiene más de 4.000 millones de toneladas en reservas y que, según su producción, exporta más del 40% en comparación con el año 2010. Estas son cifras del año 2010, hace más de una década. Lo que quiere decir que Venezuela en ese tiempo reportaba una reducción de la producción en el sistema metalúrgico, lo cual vendría siendo una reducción a los ingresos económicos. De esta forma, así como se planteó con el aluminio, la producción de estos recursos que sirven de materia prima para las industrias, la industrialización, el crecimiento industrial, el crecimiento mundial, económico y social, va determinante debido a que no está tratándose a este tipo de recurso como se debería tratar para enriquecer la economía venezolana. Sin embargo, este recurso no cuenta con ninguna restricción para su exportación al país debido a que es un recurso neto, nada más se procesa metalúrgicamente para su exportación como materia prima. Si se llegase en Venezuela a poner políticas de restricción a la exportación por ser materia prima, es porque no se produce lo suficiente para que Venezuela cuente con una capacidad de producción y de siderúrgica en el país, lo cual posiciona entonces al hierro como uno de los recursos minerales que puede ofrecer Venezuela, no solo para la exportación, sino también para su producción, así como todos los recursos anteriormente mencionados. Finalmente, entre estos recursos minerales y naturales potenciales en Venezuela se tiene el cobre, el cual tiene Venezuela en reserva 2.5 millones de toneladas, lo que representa o equivale en euros 119.000 millones de euros.
para Flores 2022. Esto quiere decir que la producción de oro en Venezuela podría ser muchísimo más industrializada debido a que debe tenerse en cuenta que el cobre se utiliza para el área tecnológica. La evolución tecnológica podría ser uno de los aspectos importantes a tratar en la economía venezolana. Sin embargo, no se toma tan en cuenta que este recurso puede ser de tal procedencia y es por ello que la poca inversión en la extracción y producción de este recurso ha hecho que la economía venezolana también haya decaído, porque a pesar de que no tenga las reservas más grandes de cobre, sí tiene unas reservas que puedan hacer que la producción venezolana sea muchísimo más estable y que con ella puedan haber muchos avances tecnológicos y prestar servicios incluso al Estado. De esta forma, entonces, se tiene que el cobre no solo se serviría como una herramienta tecnológica para toda el área que vendría siendo un agente demandante, sino que puede ser también un agente económico importante para el país como materia prima. De esta forma, Venezuela debe crear políticas que exijan el requerimiento del petróleo sea una parte producible, extraíble y determinante en el área siderúrgica. De esta forma, también se tiene que el cobre va relacionado con todas estas políticas que van del área metalúrgica, siderúrgica y que representan importantes crecimientos a una economía y en este caso a Venezuela. Se tiene que Venezuela también posee una baja calidad de recursos electrónicos que las personas, debido a la crisis económica que enfrenta el país actualmente, ha tenido que buscar este recurso mineral como fuente de ingresos para venderlo fuera del exterior o incluso dentro del mismo país, donde este recurso debería ser uno de los recursos más económicos para incentivar la producción nacional. Sin embargo, no cuenta con ese seguimiento debido a que no hay explotación, no hay producción y no es uno de los recursos minerales que se pueda explotar fácilmente. Entonces, al no existir estas herramientas, el ciudadano, el venezolano, ha tenido que verse la necesidad de buscar estos recursos en otros tipos de circunstancias para poder venderlas y así generar ingresos propios, que no generan ingresos macroeconómicos, que no generan ingresos que se aumenten a la renta nacional dentro de lo que es la explotación de recursos minerales. La importancia de los recursos naturales mencionados con anterioridad y a lo largo de toda esta ponencia tienen directa relación con la geopolítica internacional. Entendiendo que, según González, en el año 1991, la geopolítica es el arte o la ciencia que permite a la dirigencia de países y sociedades conocer con respecto a sus vecinos y el resto de la sociedad en general las ventajas materiales y sociales, así como las limitaciones inherentes a sus correspondientes entidades. Entendiendo que hacemos frente a necesidades ilimitadas con recursos agotables, es de gran importancia la existencia de recursos naturales, renovables y no renovables, variados y en abundancia dentro de nuestro país. Esto nos permite generar una ventaja frente a otras naciones, entendiendo que se pueden utilizar en diversas áreas estratégicas como la ciencia y la tecnología. Los recursos naturales a su vez permiten diversificar la economía y de esta manera generar mayor bienestar económico a los habitantes. Al finalizar con la investigación, podemos inferir que se evidencia la importancia del petróleo en la economía venezolana. Esto se debe principalmente al modelo rentista existente durante muchos años, incluso en la actualidad en nuestra nación. Las políticas petroleras han evolucionado a lo largo del tiempo, siendo determinante en el caso venezolano para la creación e implementación de las mismas la corriente del pensamiento económico que posea el gobierno de turno. Adicional a esto, es importante entender que considerando varios factores, el modelo económico rentista debe evolucionar, entre ellos el más relevante, la importancia que ha cobrado la sostenibilidad y la búsqueda de fuentes de energía más limpias a lo largo de los últimos años. Para ello, se puede aprovechar la existencia de otros recursos naturales en el territorio, que servirían no solo para diversificar la economía, sino para ampliarla, y esto a su vez daría la oportunidad de cambiar el modelo económico existente.
Estos recursos tienen un gran valor y no solamente económico, sino adicional a esto, tienen un valor geopolítico y geoestratégico, no solo para nuestra nación, sino también para nuestro continente. Al finalizar esta presentación verán las referencias utilizadas en nuestra investigación, que recordemos, fue realizada con fines académicos. Mis compañeras y yo esperamos que esta ponencia haya sido de su agrado y confiamos en haber dejado aportes importantes en esta área que resulta de interés para entender la economía de nuestro país.